I am the daughter of nature, the watcher of the forest. Mother welcomes every visitor. But do behave yourself, because Mother has her ways with the naughty one. Hola amigos, bienvenidos a otro video de Watcher of Realm. Y bueno, como vieron en el video que les subí de introducción, tuvimos una suerte bárbara en una multi que hicimos de invocaciones de 10. Nos salieron dos personajes legendarios. Uno de ellos, Vierna, que es tremendo personaje de mago, daño, DPS, uno de los mejores entiendo del juego. Entonces bueno, quería hacer un videito porque la estoy equipando. Entonces para mostrarles más o menos a ustedes cómo funciona este tema de equipar un personaje. Entonces fíjense, cuando nosotros obtenemos un personaje, en este caso legendario, ya viene con 5 estrellas amarillas. Ojo. Cuando nosotros, fíjense, de hecho lo podemos ver acá. Este personaje que no lo he subido nada, tiene 5 estrellas amarillas y así va. Los personajes épicos vienen con 4 estrellas amarillas. Y los raros, o no recuerdo cómo es cómo que se llaman, vienen con 3 y así van, ¿verdad? Los verdes con, bueno, estos verdes también, bueno, los verdes creo que son con 2, solo que estos yo los he subido, y ya los que no tienen color son de una estrella, por aquí. No, estos están subidos, bueno, son de una estrella, créanme. Entonces, esta jovencita ya tiene, venía con 5 estrellas, lo que quiere decir que ya ella se podía llevar hasta nivel 50, ¿ok? Igual cuando la subamos a 6 estrellas, entonces ya la podemos llevar a nivel 60, que es el máximo. Entonces, ¿cómo la subimos de niveles? Ahorita no lo vamos a poder ver porque ya está full 5 estrellas 50, pero básicamente si lo vemos acá con este, es básicamente usando experiencia, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar, bueno, este es bien malo, vamos a agarrar este tanque y simplemente experiencia, mejoramos una vez y ya va subiendo, y así le vamos dando a medida que vamos subiendo el nivel. Va a costar más subirlo, ¿verdad? Y así hasta que llegue a nivel 50 en el caso de este personaje. ¿Dónde obtenemos experiencia para mejorar nuestro personaje? Bueno, cada piso de la campaña tiene una etapa donde se farmea experiencia. Entonces, por ejemplo, que es la campaña 8 normal, tiene este piso donde se farmea experiencia. De todas formas, igual aquí en la parte de incursiones, si nos vamos a la incursión de experiencia, aquí están. Ya yo tengo desbloqueada la última, que es como yo les comenté, se desbloquea cuando pasa la campaña normal 8.4. ¿Ok? Y ya después puedes hacer las batallas. Una vez que la haces 3 estrellas sin tener ningún personaje de ayuda, entonces se desbloquea la batalla automática y ya se puede hacer batalla automática. Entonces así es que se farmea la parte, bueno, no nos vamos a poner a pelear aquí. Así es que se farmea la parte de experiencia. Entonces, bueno, ya yo la subí a ella porque tenía bastante experiencia y la subí ya a nivel de 5 estrellas, full 50. Si yo la quiero llevar a 6 estrellas, ya tengo que hacer la mejor estelar. Y es como todos los juegos, ¿verdad? Necesito 5 pollos o huevos, o como lo quieran llamar, de 5 estrellas para poderla llevar a ella a 6. Es bastante costoso, es muy parecido al tema de Rage of Legends. De hecho es medio, no me gusta tanto ese sistema porque hay que subir la comida al nivel máximo para poderle llevar al siguiente cantidad de estrellas. Entonces medio fastidioso eso, pero bueno, así es que funciona el juego y nada que hacer. Es bastante difícil, por lo menos ahorita que uno está comenzando, poder llevar un personaje a 6 estrellas, pero bueno, de hecho yo tengo nada más uno solo, que justamente lo hice ayer. Entonces, bueno, así digamos subimos la parte de los personajes. Después viene la parte de ascensión, y la parte de ascensión lo que hace es que como que desbloquea cosas adicionales del personaje. Entonces, por ejemplo, el primer nivel de ascensión, que básicamente es poner las estrellas en moraditas, ¿verdad? Por ejemplo, en este nivel
desbloquea la pasiva, por ejemplo. Que cuando esta pasiva, ¿ves? Era esta, extracción de alma. Si tú no le haces la ascensión, esta pasiva no funciona, está bloqueada. Entonces con el primer nivel de ascensión se desbloquea esta pasiva. Entonces básicamente se usan unos escuditos, de hecho lo podemos ver acá, de color azulito para desbloquearla, cierta cantidad. ¿Ok? Después va subiendo a más el siguiente nivel de ascensión, entonces hace que ella amplíe su rango. ¿Okay? Creo que eso lo hicimos en el video, si mal no recuerdo. Que amplíe su rango. Después el tercero hace que se desbloquee esta habilidad, porque al principio está bloqueada, y así va pasando. Al nivel 4 lo que hace es que incrementa todos estos atributos. Ya ahorita la mía está en nivel 4. Ya para nivel 5, que me falta este ítem, los ataques básicos aplican beso mortal. No tengo ni idea que... Ah, bueno, aquí está. Beso mortal inflige un 25% del ataque del lanzador como daño de área mágico alrededor del efecto y a los enemigos cercanos en un área más grande cada segundo. Está buenísimo eso. La 5 está brutal. Entonces, pero fíjense, para eso necesitamos estos escudos ya digamos legendarios, y necesitamos como esta piedra. Entonces si nos vamos acá, esa piedra es la misma que se usa para todos los personajes, pero yo me voy a ir a la misma incursión de mago. Cada mago, digamos, cada personaje, tipo de personaje, por ejemplo, si es mago, cazador, luchador o healer, tiene un escudo distinto y hay que irlo a farmear a ese dungeon, por decirlo así. Entonces ahorita, por ejemplo, nos vamos a ver a la del mago. Y de hecho vamos a meternos por aquí para que ustedes también lo vean. En la parte de incursiones, si nos vamos acá a incursión de ascensión, nos vamos a la del mago. ¿Y ve? Entonces, claro, ahí vamos subiendo de nivel. Y, por ejemplo, yo este nivel ya lo puedo hacer en automático. Y este nivel ya, en teoría, me podría dar esta piedra que es la que necesito para subirla. Que me falta una. Pero bueno, he farmeado un montón y no me ha salido. Porque, digamos, estoy en el primer nivel. Lo ideal sería poder ir avanzando más. Pero ya la cosa se pone complicada. Para tener más probabilidad de que nos salga este ítem. Lo ideal sería poder farmear acá, porque acá ya te dan de todos los tipos. Supongo que hay más probabilidad de que salga, pero bueno, en todo caso hay que farmearlo ahí para poderla subir. Seguimos entonces. ¿Qué otra cosa más podemos hacer con el personaje? Bueno, digamos, la subimos, la ascendimos hasta donde pudimos, ya nos falta esto. Y después está el tema de habilidades. Entonces en el tema de habilidades básicamente es como funcionan todos los demás juegos. Por ejemplo, en el caso de Infinite Magic Ray, son unos scrolls que se utilizan. Entonces para poder subir los personajes legendarios hacen falta scroll legendario. Aquí es igual, hace falta estos scrolls y llega un punto donde ya necesitas esta piedra. Y esta piedra se da en otro dungeon que se llama Marea del Mal. Y bueno, hay que hacerlo hasta que salga una piedra de esas para poder subir los niveles. Igual, cada habilidad tiene sus distintos niveles. Por ejemplo, esta tiene 5 niveles. Esta tiene 5. Esta tiene también 5. Y esta también tiene 5. O sea, ahí poco a poco se van subiendo los niveles. Esto también nos los da en la Marea del Mar. O sea, todo lo que son los libritos es un dungeon aparte que se usa para poder obtener esto. ¿Ok? Muy parecido a lo que llevamos nosotros en el resto de los juegos. Después tenemos el tema de despertar, que aquí básicamente es copias del personaje. O copia o algunos ítems especiales que también sirven para, como algo parecido a los ojos de dragón legendarios o épicos, por decirlo así. Entonces, bueno, aquí si vemos los niveles de despertar, por ejemplo este dice aplica beso mortal, al aplicar beso mortal también se aplicará reducción de resistencia mágica, lo cual hace que le hagamos más daño de magia a los enemigos. Esta, por ejemplo, sube el ataque en 300. Esta, cuando Garra de la Muerte mata a un enemigo con beso mortal, inflige 120% de daño mágico a todos los enemigos a su alrededor. Está brutal esa. Aquí, bueno, cuesta menos hacer las habilidades. Y esta escudo óseo inflige doble daño a los enemigos con beso mortal. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, digamos, despertar a los personajes les da mucha potencia. Pero bueno, aquí necesitamos copia. Esta, digamos, es como la parte más difícil de todas, ¿no? Bueno, ya está un tema artefacto, pero eso yo todavía no lo tengo desbloqueado. Tengo que desbloquear la parte
pero es como un ítem adicional que se le pone que le da otras estadísticas. Y ya por último está la parte de equipo, que es donde yo estoy parado ahorita. Que bueno, viendo que es un personaje que es DPS, o sea, hace daño. Entonces, por supuesto, uno pensaría en el tema de ataque. Los magos hacen crítico, entonces uno pensaría en el tema de ataque y crit rate y daño crítico. Pero en este juego, por lo que he estado viendo por ahí, si tú no tienes casi que 100% de crit rate, sale más rentable, por lo menos empezando, sobre todo cuando uno ni siquiera tiene full equipos míticos, sino legendarios, te sale mejor enfocarse en el tema de ataque. Entonces más bien buscarle, por ejemplo acá, buscarle ataque, bueno, este es de daño crítico, bonificación de ataque, ¿verdad? Que les cuento algo, fíjense, ella tiene de ataque base 2374. Un artefacto legendario de ataque le da 34%. Entonces, si nosotros multiplicamos, buscando aquí la cuenta apoyo, 2374 por .34, estamos hablando de 807 de ataque. Yo no sé cuánto es la bonificación de ataque plano. No creo que tenga uno de ataque plano que esté full subido para ver cuánto da de ataque. Vamos a ver acá. Acá puede que haya algo. Esta, por ejemplo. No, esta es velocidad de ataque. No consigo uno de ataque plano que esté subido. Buscar acá. Fíjense, le da 525. Entonces, no es que sea malo ponerle uno de ataque plano. Lo ideal sería que sea ataque porcentual. Ya a partir de legendario vale la pena más ponerle ataque porcentual, porque ya vieron que, bueno, en el caso de legendarios por lo menos, es casi el doble de ataque lo que nos da ponerle un artefacto de ataque porcentual. Pero bueno, si tienen ataque plano, sobre todo si están con equipo moradito, vale la pena ponerle el ataque plano y tal vez buscar que sus estadísticas sean buenas, pues como por ejemplo en este caso que tiene crit rate y daño crítico, y bastante. Entonces nunca descarten estos de ataque plano, sobre todo de épico hacia abajo, y legendario también es de pensar. Entonces, por ejemplo, ahorita la verdad es que daño crítico no, porque necesitamos primero índice de crítico, si no, no tiene sentido. Y la verdad es que no tengo como que muchas opciones de equipo. Tal vez este que tiene ataque plano, pero este tiene daño crítico. Ninguno de estos la verdad es que vale la pena, porque no tiene estadísticas buenas. Pero bueno, en todo caso, fíjense, lo otro que podríamos hacer, que no me voy a poner a hacer todo esto, pero ya por lo menos esto les da una idea de cómo se buildea un personaje, es que les cuento, por ejemplo, el arma siempre es ataque plano de stat básico, ¿verdad? Entonces ahí, bien, buscamos entonces sus stats que nos convenga. En el caso de la pechera siempre es defensa plana, salud plano. Entonces buscamos de vuelta las estadísticas que nos interesen. Y ya acá sí podemos tener varias opciones de atributo principal. Por ejemplo, podemos tener ataque plano, vida plana, defensa porcentual, índice de crítico, potencia de sanación, defensa, porcentaje de ataque, bonificación de vida y daño crítico. Y creo que todos al final son así también. Creo que todos tienen, sí, estos tres todos tienen la posibilidad de que puedas tener cualquiera de todos estos stats. Entonces, ¿qué buscamos de base en estos tres últimos? Definitivamente, para el caso de un DPS, ataque porcentual de base igual ataque porcentual y ataque porcentual. Y de su stat que buscamos, bueno, buscamos crit rate, daño crítico, buscamos regeneración de furia, que es lo que hace que se cargue más rápido la ulti, por ejemplo, y velocidad de ataque para que ataquemos más rápido, también es funcional. Básicamente esas son las stats que estamos buscando. Entonces, ¿de dónde iríamos a buscar todos esos equipos? Entonces, fíjense, hay tres, ya como para ir cerrando el video. Hay tres dungeons donde podemos buscar equipos y lo tenemos acá en la parte donde dice incursión de equipo. Y básicamente con esta primera incursión de equipo 1, buscamos los equipos del arma y la pechera. Recuerden, la que es
ataque plano y la pechera que es vida plana. Entonces, si queremos farmear para conseguir esos equipos, nos tenemos que ir acá, que de hecho tenemos que hacerlo. Y fíjense, ya yo puedo farmear en automático esta etapa, porque ya de aquí la cosa se pone más complicada. Entonces, si quiero voy a hacer una batallita aquí en automático, para que ustedes vean cómo funciona la cosa, pero igualito, Tower Defense, ¿verdad? Tenemos que defender una torre, y si la ganamos, entonces nos van a dar equipos. Básicamente así. Vamos defendiendo. Fíjense que yo puse al principio dos defensores ahí como para tratar de aguantarlo. Y ya después sí pongo los atacantes para ir tratando de contener las olas y barrer las olas. Lo bueno es que aquí en por ejemplo, tenemos estas dos torres, por decirlo así, que nos aguantan. Claro, si nosotros no los matamos a tiempo, ellos van a ir dándole golpe, le van a ir quitando vida a la torre, por decirlo así, hasta que la destruyen y después pueden pasar a la segunda, ¿no? Y típico, siempre viene un jefe por ahí que nos quiere volver leña. Pero bueno, ahí poco a poco lo vamos desgastando. Ahí yo hice las ultis de todos los personajes y ya la cosa se pone más tranquila. Fíjense, ve ahí ganamos ya la batalla. Y bueno, no tuvimos suerte, no nos dieron uno legendario. Pero bueno, ahí nos dieron nuestro equipo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, y fíjense, tiene defensa y bonificación de ataque. No está mal. Y para el caso de las otras tres piezas, el dungeon tenemos dos dungeons donde podemos hacer eso, este y este. Yo por ahora uso este porque es donde me parece que hay equipos más decentes. Entonces fíjense, cada uno de estos equipos tiene como una bonificación de set. Que si en el caso del arma y la coraza, con las dos, porque nada más son dos piezas, con dos piezas activas esto. O sea, hay distintos efectos, pero en un principio yo les digo que no se preocupen por eso, busquen solamente los stats y sus stats que les interesen, y ya más adelante, en la medida que vamos avanzando y vamos obteniendo más, sobre todo míticos, ahí sí tal vez nos empezamos a preocupar por el tema de los substats, de las bonificaciones de equipo. Entonces, por ahora yo farmeo acá, que ya estoy aquí en también donde me dan legendario. Ya es un poquito más complicado, pero ahora más tarde tal vez lo intento. Y ya mítico te lo dan a partir de la etapa 10, pero ya esos son palabras mayores, ¿verdad? Entonces aquí se farmea. Aquí te puede salir cualquiera de estos conjuntos. En la medida que vamos avanzando, bueno, creo que va subiendo y nos van aumentando la cantidad de cosas que podemos ir sacando. Pero en un principio, como les dije, no se preocupen por esto, simplemente busquen las stats principales que les interesan y ahí van farmeando. Entonces yo me tengo que poner a hacer eso, no lo voy a hacer ahorita acá. Tal vez acá les pongo una peleita aquí en no, ya no tengo ni energía. Creo que así, con esto ya puedo. Hacemos batalla automática y esto ya para cerrar el videito. Es igual, solo que digamos, la forma de defender es distinta y los enemigos aquí son distintos. Fíjense que allá eran puros enemigos terrestres. Estos son enemigos que vuelan, entonces ellos no siguen estas rutas por acá, sino que ellos pueden atravesar por acá, se pueden venir por acá. Entonces ya la cosa se hace más difícil. Ahí tenemos que usar magos o artilleros que pueden atacar en el aire, porque los que son, digamos, de terrestre, como defensas o atacantes cuerpo a cuerpo, necesitan que el enemigo esté en la tierra caminando para poderlos atacar. Entonces ahí en este dungeon no nos sirven los atacantes terrestres. Fíjense, ahí que dice con aliados que ataquen con alcance largo y que puedan atacar cosas que vuelen, ¿no? Como magos, como los arqueros y ese tipo de personajes. Entonces ahí ya lo vencimos y ya nos van a dar nuestra recompensa, que tampoco sacamos nada legendario. Entonces bueno, a mí me toca ponerme a farmear hasta que me salga algo decente para poder vestir a Vierna y ya tenerla lista para poderla usar en el campo de batalla. Entonces bueno, como pueden ver, así más o menos es que se equipa un personaje.
Y bueno, para que les quede esa pequeña guía por ahí. Espero que les haya gustado el video. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.